Pero muy buenas tardes a todos. Este maravilloso 7 de noviembre del 18 y ya estamos encarando el codo, la vuelta y el fin de año. Me impresiona. ¿Cómo está, señor Pazman? ¿Qué dice usted? Arrancamos con la Traviata para que se le levante el ánimo y piense que lo que se le viene este fin de semana es todo alegría. Ojalá que sea toda alegría, lo que esperamos todos los hinchas de River, ¿no? Pero los hinchas de Boca también esperan alegrías, así que... No me hable de... No me estamos hablando de usted, va a ser todo nervios. Esto está concentrado ahí. Va a ser todo nervios. Tenemos mucho nervio. Además el enorme placer de tener con nosotros a Jorge Raventos, piedra basal de este Más de Dos ya, que vamos como 5 o 6 años ya en el aire, ¿eh? 6 años, mirá el empujón que tuvimos. Cuando arrancamos, ¿te acordás? Allá, con Julia Boulan y demás, sí, claro, y con tu querida mujer. Sí, me acuerdo, Cristina Noble. Ella, ese programa... Decilo más fuerte porque dijiste tímido y no quiero que... Cristina Noble, Cristina ok, Noble, vamos. Y funcionaba la radio en otro edificio. En Constitución estamos, en aquella época en un subsuelo, era como una radio en serio. Bueno, no esto de estar así. Bueno, sí, pero han pasado de Constitución al Barrio Norte, sí, a Recoleta. Eso hay que ver qué significa, ¿no? Este mundo maravilloso. Bueno, y yo diría, Tano, si te parece que arranquemos hablando un poquito del universo que nos rodea, con Jorge. Es tan difícil de entender lo que está pasando, ¿no? Es como una carrera por una presidencia en donde no se sabe bien quiénes van a ser los candidatos. Bueno, no se sabe que Macri va a ser candidato, por lo menos lo viene diciendo. Lo dijo ayer, sí. Está listo para ser candidato. Él dice que está listo. Sí. Bueno, él dice que está listo. Proponiendo. Él dice que está listo. Hay que ver quién decide o cómo se decide que él va a ser candidato. A mí no me dice, no, para mí no es lo mismo decir estoy listo que decir yo soy el candidato y no, esto no se habla más. Es cierto. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo porque en el seno del PRO se habla siempre de que puede existir un plan B, porque la candidatura de Macri está basada en una serie de conjeturas o hipótesis. Hipótesis fundamental es que la economía vuelva a repuntar, porque hubo un periodo en el que estuvo más o menos funcionando bien. El 2017 fue un año bastante bueno, pero ahora estamos en una situación de caída desde hace tiempo, en parte por una coyuntura internacional, por el gran crecimiento que tuvo Estados Unidos y la aspiradora de dólares de todo el mundo, pero en buena medida también por errores del gobierno, ¿no? Por errores del manejo del Banco Central, errores que ahora parecen tender a corregirse desde el punto de vista cambiario, pero que todavía siguen teniendo efectos en el terreno productivo. Hay caída de la producción, hay tasas muy difíciles de sobrellevar para las empresas, sobre todo para las pequeñas y medianas. Y el gobierno piensa que esto, ha caído el consumo brutalmente, la inflación no decae. El gobierno piensa que esto es algo que va a modificarse a partir de enero del año que viene o de febrero. En este caso ya no se habla como en otros años anteriores del segundo semestre, sino que están hablando del primer trimestre, y algunos dicen no, tal vez para el segundo, y por ahí llegamos a agosto, que es el mes en que se juegan las PASO, ya en una etapa de alza. Esa es una conjetura. Otra es que tal cosa no ocurra y que se llegue mal, y que las cifras que están dando las encuestas ahora, que ya muestran a Cristina Kirchner por encima de Macri en las opiniones positivas y por debajo de Macri en las opiniones negativas,
por poquito, pero eso es lo que muestran. Si las encuestas no mejoran mucho, dentro del PRO va a haber gente que va a decir, bueno, ¿y qué pasa si buscamos algún candidato mejor que Mauricio? Hoy, lo que muestran las fotos, hoy, las encuestas hoy, es que María Eugenia Vidal sería mejor candidato que Mauricio. Ella dice, yo no voy a ser candidata a presidente, él dice, yo estoy listo para hacerlo, pero bueno... Plan A es mantener las fichas en su lugar. Plan A es mantener las fichas en su lugar, y el plan B quizás sea María Eugenia Vidal, quizás sea otro, porque el problema es que todo el sistema político está bastante desarticulado. El oficialismo tiene un eje y un sostén que es el manejo del poder, que siempre es una ventaja grande, y tiene estos problemas. El peronismo está entre el hecho de una candidatura fuerte, candidatura potencial, porque todavía no está formulada, pero una figura fuerte como la de Cristina Kirchner, que tiene un activo grande de acuerdo a las encuestas, y tiene un pasivo mucho más grande, también de acuerdo a las encuestas. Ese pasivo es el techo. Hay un punto en el que hay un número muy grande de personas que dicen que jamás la votarían. Esto, que es el techo, indica que una candidatura de Cristina Kirchner eventualmente podría ganar una primera vuelta, pero jamás podría ganar una segunda vuelta, un balotaje. De modo que el peronismo ve esta doble situación y dice, Cristina parece ser una figura inevitable, pero es una figura que necesariamente necesitamos evitar en la candidatura presidencial. ¿Te puedo hacer una pregunta, Jorge? Sí. ¿Y en el caso de Macri? Eventualmente podría ganar un balotaje a pesar de perder en primera vuelta, cosa que pasó, digamos, en las elecciones de 2015. Sí. Pero del 2015 ahora pasaron 3 años y pasó mucha agua bajo el puente. Entonces, ¿qué posibilidades hay? Y depende de quién sea el contrincante. Claro. Digo, si es Cristina, siempre y cuando sea Cristina. Sí, yo creo que en el 2015... Macri se benefició por un equivalente a Cristina, que fue Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires. La candidatura de Aníbal Fernández determinó en primera instancia la victoria de María Eugenia Vidal, que contó con apoyos, por ejemplo, digamos, se sabe que mucha gente vinculada a la Iglesia votó contra Aníbal Fernández y instó a votar en contra de Aníbal Fernández. Ese diferencial le dio a María Eugenia Vidal la victoria, el PRO conquistó la provincia de Buenos Aires y Macri fue al balotaje ya con el impulso de la provincia, claro, de la provincia y de esa victoria. Entonces, pero además fue con el vuelco hacia su candidatura de una gran cantidad de peronistas que habían elegido lo que se llamaba la Avenida del Centro, que habían votado a Massa, por ejemplo, y que entre Macri y Cristina Kirchner prefirieron a Macri. Todo ese electorado es un electorado que no es macrista, es un electorado que benefició a Macri en la segunda vuelta. Que dependerá de lo que vos decías recién, de cómo estemos en la julio del año que viene. Exacto. ¿Qué es lo que va a pasar? Claro, ese electorado no quiere votar a Macri ni a Cristina todavía. Ahora se nota, digamos, las encuestas muestran que hay 3 tercios. Hay un tercio que quiere votar a Cristina y que jamás votaría a Macri, otro tercio que invierte la situación. El primer tercio se despreocupa de los
cuadernos de los cuadernos de la corrupción, etcétera, y piensa solamente en cómo fue la economía en la época de Cristina para los sectores más vulnerables y cómo es ahora, y dice yo, Cristina. Otro sector piensa el tema corrupción como tema central, y dice yo, Cristina jamás, y trata de no ver la situación económica, y dice yo lo voto a Macri. Pero hay una cantidad muy grande que no es ni Cristina ni Macri. 40 más o menos. Un 40%. Pero ese 40% no tiene candidato hoy. Puede ser que aparezca un candidato. Este es uno de los dilemas que tiene el peronismo. Tiene ¿Cuáles serían las razones por las cuales podría Mauricio cambiar lo que está diciendo ahora de acá a junio? ¿Cambiar qué? Es su candidatura. Hay muchos que dicen, bueno, hay que ver cómo mide para ver si sigue o no sigue, o cómo resuelve este tema. Está bien que puede agarrar y decir, bueno, lo mejor es reemplazar a el presidente y que los periodos sean cortos y que haya un renoval más seguido y que no gobierna una persona sino un partido y bla bla, hay un montón de argumentos que pueden justificar la decisión de no considerarse el candidato adecuado, digamos, ¿no? Pero eso sería, ¿cómo se instrumenta? Bueno, siempre se encuentra una narrativa. La narrativa. Digamos, desde una persona se puede enfermar, o puede decir que está leyendo las encuestas, leyendo la realidad, y que leyendo eso ve que su candidatura no tiene el sostén, porque él dijo ayer, si la gente está dispuesta a seguir adelante con esta me acompaña, creo que dijo, si la gente me sigue acompañando. Me sigue acompañando. Por eso él puede en determinado momento mirar las encuestas y decir, leyéndolas veo que no tengo el acompañamiento que yo necesitaría, porque hemos pasado esta etapa con muchos problemas y necesitamos muchísimo más apoyo que el que yo estoy leyendo, y en cambio nuestro movimiento sigue teniendo fuerza porque hay algunas figuras que sí lo tienen, digamos, narrativas se encuentran. La narrativa versus la posverdad. Sí, digamos, están vinculadas la narrativa y la posverdad, porque las narrativas en general son maneras de presentar una lectura de la realidad. Así lo veo yo, como decía, ¿cómo se llamaba? Guillermo Nimo. Sí. Así por lo veo lo menos yo. Así lo veo. Por lo menos así lo veo yo. Era muy sincero el ahora está el bar, por lo menos así lo veo yo. Ahora no se dice el por lo menos así lo veo yo, sino que se muestran las cosas como si esa fuera esta es la verdad. Esta es la verdad. Claro. Y justamente por ahí no es. Y no. El tema es cuando aparece la posverdad. Sí, pues fíjate, a veces se dan dificultades con el uso de estas verdades tan aparentes, tan finitas. El caso Bolsonaro es un caso de ese tipo. Fíjate, durante varios meses una cantidad de gente que identifica a Lula con Cristina Kirchner, y esto ocurre tanto en el kirchnerismo, que quiere identificar a Cristina con Lula, como en el antikirchnerismo, que mucho antikirchnerista también identifica. Y entonces la figura del juez Moro apareció. El juez Moro es el que metió preso a Lula. Era exhibida acá como una figura de un supercampeón de la justicia, de la anticorrupción, etcétera, y simultáneamente la figura de Bolsonaro era presentada como la de un protofascista, un xenófobo, etcétera, etcétera. Las mismas personas que hacían estos comentarios hacían, por un lado levantaban a uno, por el otro tiraban al suelo al otro. Ahora resulta que
Sí, se juntaron. Se juntaron, es decir, que el héroe va a ser ministro del protofascista. No solamente eso, sino que se empieza a ver que hay había una relación entre ellos que viene desde hace tiempo. Y también se puede ver que es probable que el protofascista, el llamado protofascista, haya llegado a la presidencia, entre otras cosas, porque el héroe metió preso a Lula, que era el candidato que... Claro. Entonces, eso también es son narrativas, ¿no? Uno podía comprar la narrativa del protofascista y el héroe, o puede comprar la narrativa de el héroe metió preso al que podía ganar para que ganara el que después lo iba a nombrar ministro de Justicia. Son narrativas. O sea, vos decís que puede dar para la sospecha, digamos. Bueno, hay mucha gente que lo está sospechando. Que lo está sospechando, lógicamente. Pero quiero decir, uno podría, si sale uno hoy a preguntar por la calle, es bastante probable que los votantes, los que dicen yo no votaría jamás a Macri, consideren que hubo una conspiración de Bolsonaro y Moro para dejar afuera a Lula, para dejar sacar de la afuera a Lula y cancha llegar a esta situación. Y si uno mira, si uno le pregunta a los otros, a los que dicen que no votarían jamás a Cristina Kirchner, más bien comprarían la primera, o por lo menos buena parte de la primera versión, ¿no? La grieta define, todo es según el color del cristal con que se mira, y entonces cada uno mira la narrativa que prefiere. Y no es menor que de alguna forma los medios están atomizados con las redes, ¿no? Y que ya la gente accede a la información de una forma totalmente distinta que antes, y es mucho más difícil mantener esa realidad que uno quiere o ese discurso que uno quiere, porque aparecen datos por todos lados permanentemente que dejan la puerta abierta a otra verdad, o que se tiene que manifestar otra verdad, ¿no? Sí, yo te diría, en general coinciden las verdades, hay todo un sistema de comunicación que tiende a moverse dentro de un protocolo políticamente correcto, y luego hay una cantidad de opiniones que sospechan de lo políticamente correcto y tienden a creer las cosas que desafían a lo políticamente correcto, porque lo políticamente correcto generalmente desprecia lo que viene de abajo, lo que no se ajusta a una manera más bien elitista de mirar la realidad. Ese sector políticamente correcto considera todo lo demás como populismo o protofascismo, o sin mirar otros detalles que son por ahí más importantes, que son prioritarios en cualquier interpretación. Sí, porque el populismo tiene su riesgo, ¿no? En el sentido de que si vos sos una persona que ganás la elección por arriba del 50, te ha votado aquellas personas que generalmente son las que empujan lo popular, el populismo. Claro. O sea, ¿qué es ser populista? O sea, bueno, para un sector importante, que es el populismo, no es un concepto, sino más bien es un epíteto. Es decir, no define cosas, no se define, porque se usa una sola palabra para describir fenómenos muy diferentes. Populista es Bolsonaro, populista también Lula. Es decir, los dos lados de las rejas, uno que está fuera. Y populista podría ser el Papa. Bueno, no es que podría ser. Para la gente que dice que Bolsonaro es populista y que Lula es populista, el Papa también es populista. Claro. Entonces,
en realidad, populista quiere decir todo aquello que a mí no me gusta mucho, digamos, todo aquello que merece mi sospecha, todo aquello que no se ajusta al protocolo de lo políticamente correcto. Ahora, lo políticamente correcto está siendo desafiado. Populista es Trump también. Ha habido vastísimos artículos. Basta mirar Google. Hay por lo menos 3 páginas de Google que relacionan a Trump con el peronismo. Una dice que tiene algo que ver, y para mucha gente Trump y el peronismo forman parte del fenómeno de la cosa que no toleran. Claro. Aunque son muchas las cosas que no toleran. Claro, es como si, digamos, en vez que decir enemigos, decimos populistas. Por ejemplo, ¿no? Exactamente. Es un sinónimo de enemigo el durante populismo. Un largo tiempo la palabra fascismo se usó en el mismo sentido. Es decir, hay alguien que no me gusta, es un fascista. Pero, fascismo es un fenómeno determinado, un fenómeno que ocurrió en determinado momento, tiene ciertas características. Usemos las palabras con propiedad. El populismo es en realidad un epíteto, es un adjetivo descalificativo que se usa para fenómenos de distinto carácter y que, digamos, no sirve para explicar nada. Y el Papa, un párrafo sobre nuestro querido Papa, ¿y qué es lo que pasa? ¿Por qué hay tanta...? A mí me parece que está haciendo cosas que son increíbles como Papa. No sé si como Papa argentino, que es el primero, digamos, ¿no? Pero no sé qué es lo que debería ser un Papa no italiano, ¿no? Pero el Papa lo que está haciendo es cumplir justamente este hecho de que la Iglesia, primero con Juan Pablo II, que fue el primero no italiano, ¿no? Pero todavía europeo. Con Francisco, la Iglesia asume por primera vez se puede decir, su carácter de católica, es decir, de universal. Católico implica eso, digamos, es una Iglesia universal, no europea o europeocéntrica. Y sí, no italiana. No vaticanista. No, claro, no vaticanista. Y entonces la tarea que está haciendo es, en principio, hay una designación de cardenales para el Consejo Cardenalicio que tienen en cuenta la geografía del mundo. Y parecería que en un futuro no muy lejano, un porcentaje alto de los obispos van a ser chinos. Bueno, y imagínate que el acuerdo que acaba de finalizar Francisco con el Estado chino implica una integración entre la cultura católica que tenía raíces en China, pero esas raíces habían sido jesuíticas, digamos, hace raíces jesuíticas, por supuesto, digamos, por la gran tarea que realizó allí Matteo Ricci. Y con esta vinculación y esta aceptación por parte del Estado chino de un acuerdo por el cual la Iglesia Católica de Roma empieza a incidir porque había católicos, pero eran católicos de la Iglesia Nacional Católica China, es decir, eran obispos designados unilateralmente por el Estado chino. Ahora el Estado va a seguir designando obispos, como los designaba el Estado argentino hasta Roca, y solo que ahora necesitan también tener el acuerdo del Vaticano. Este es un paso importantísimo. Los obispos chinos van a empezar a estar, por supuesto, muy representados, no una iglesia clandestina, sino una iglesia oficializada por el Estado chino. Va a estar presente en el seno de la Iglesia Católica, y esto tratándose de una sociedad
que representa a la cuarta parte de la población mundial, no tardará mucho tiempo en expresarse con una gran presencia dentro de los consejos cardenalicios, así como África y, por supuesto, como América Latina. Esto es una tarea de ampliación de la visión y de la presencia y de la organización de la Iglesia en el mundo que el Papa está haciendo. Luego acá, ¿cómo se lo caracteriza como populista? Porque en su momento estuvo vinculado al peronismo, y sobre todo por una serie de conjeturas que parten de fotografías donde hay gente que considera que el Papa tiene que sonreír de determinada manera para no ser populista. Nos encontramos con que hay este asunto de la posverdad y de las imágenes opera, como acaba de decir la Iglesia en la última reunión del episcopado, opera como una actitud de agresión hacia el Papa, que se nota en muchas notas, en muchas columnas de medios importantes, y se nota en algunos columnistas que sistemáticamente dirigen sus dardos contra el Papa. Pero bueno. Bueno, así. Jorge, sabemos que estás apurado, hemos hecho un tramo largo en esta nota, sí, ¿no? Así que tenés que volver con más tiempo, así lo hacemos más relajadamente. Te quería decir solamente una cosita, aprovechando para pasar un aviso parroquial. Me parece muy bien. El aviso parroquial es el siguiente: yo vivo en agronomía. Uy, agronomía, te la están tomando el parque de agronomía. Exactamente. Quería comentar que el proyecto de plan urbanístico que hoy tiene su última audiencia pública en la legislatura, está planteándose crear un estadio para recitales en lo que tradicionalmente era el Parque de la Agronomía, que después un fragmento fue Club Comunicaciones, y un estadio de recitales a 100 metros del Instituto de Oncología ROFO, que es un instituto de una locura. Tremendo. Es una locura. Claro, es un disparate. Es un disparate que está en el proyecto urbanístico, y que a partir de la gran movilización del barrio vino la noticia de que los redactores iban a retirar ese punto. Y Agronomía está pidiendo también que retiren otro disparate, que es la apertura de una calle, que es la calle Zamudio, que actualmente tiene un fragmento que está dentro de la Facultad de Agronomía, que es un paseo peatonal de los vecinos y de los alumnos. No debería ser ni siquiera una calle eso. No, eso no es una calle. Ellos quieren, dice el proyecto, abrir una calle. En realidad lo que quieren es hacer un bypass entre dos avenidas y convertir eso, que es una zona peatonal, pacífica, y verde, tranquila y verde, en un bypass entre dos avenidas, es decir, en un loquero vehicular que va a cruzar frente a un jardín de infantes que tiene de un lado el edificio y del otro lado su pequeña huerta. Es otro absurdo. Y esto impulsado por un intendente que está sacando justificadamente los coches de sectores del centro urbano para que sean peatonales. Acá se dispone a hacer lo que marca más el absurdo y la sospecha de mucha gente, que se pregunta por qué razón. Es tan absurdo que uno se pregunta por qué razón alguien que está haciendo la defensa de lo peatonal en el centro financiero de la ciudad va a sacar a los peatones, a toda la gente que pasea con los cochecitos en un tremendo espacio verde. En un tremendo espacio verde va a atacar a las 100 especies de pájaros que hay ahí
y sacar a cruzar con coches la zona donde está el pequeño jardín de infantes que se llama Agronomitos. ¿Por qué razón? No creo que Horacio esté enterado en detalle de esto, porque seguramente no lo dejaría pasar. Él efectivamente, extraña, por ejemplo, en el caso del estadio, cuando se lo plantearon algunos vecinos en alguna de esas asambleas a las que suele ir el intendente, él dijo que un estadio no sabía nada. Tal vez tampoco sabe nada de esto, pero se va a enterar porque hay más de 30.000 personas firmaron en contra de estas dos cosas. Sí. Y van a seguir firmando y bueno, en estas audiencias, yo estuve presente en 2 de las que se han hecho, me enteré que hay otros absurdos en otros lugares de la ciudad, pero yo por ahora soy patriota de agronomía. Patriota de agronomía. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego. Bueno, y así pasó Jorge Ravento. Vamos a la música y seguimos con más de 2.